Bueno, vamos a empezar, no nos demoremos más porque ya vamos con muchísimo retraso. Esta es una mesa que tiene que abordar dentro de España en Europa, liderazgo o dependencia, si es posible un liderazgo español en la nueva Europa, si tiene sentido hoy una política mediterránea y otras cosas que los ponentes también van a, de alguna manera, reflejar. Claro, esto es un tema muy complicado, porque liderazgo español en la nueva Europa, pues vamos a ver ahí qué es lo que sucede. ¿Puede haber el liderazgo de un país en la Unión Europea? ¿O los liderazgos a lo mejor tienen que ser compartidos? Porque por la manera que hay en Europa de tomar decisión, por más que uno se empeñe en ser líder, si no genera los acuerdos y consensos suficientes, no hay manera de poder abordarla. Y no estamos en estos momentos en épocas de grandes unanimidades, salvo en muy poquitas cosas, que además incluso son como muy nuevas. Me refiero, por ejemplo, al tema de Ucrania, y aún ahí podemos establecer matices. Tampoco estamos ante una situación en la que tengamos grandes líderes europeos. Yo es que me acuerdo cuando empecé a moverme por ahí a primeros de los años 90 con Mitterrand en Francia, Kohl en Alemania, con Felipe González aquí en España, con Delors en la Comisión Europea. Aquello, comparado con lo de ahora, era el cielo, por decirlo de alguna manera. Claro, lo que sucede es que hay que arar con los bueyes que tenemos y, por lo tanto, pues hay que plantearse bien esta pregunta. Y para hablar de ello y no solamente dentro de lo que es Unión Europea, porque Unión Europea está operando en un mundo globalizado, pues cabe también plantearse otro tipo de cuestiones, como si tiene sentido hoy una política mediterránea, en donde hay países de la Unión Europea implicados y otros que no lo son, a pesar de que Europa pueda tener políticas mediterráneas o políticas euromediterráneas. El plantel que aquí tenemos, ya lo ven, es de alta calidad. Tenemos Daniel Berzosa, profesor de CUNEF, es doctor europeo por la Universidad de Bolonia, profesor de Derecho Constitucional, gran experto en cuestiones realmente a veces complicadas por los temas que toca a lo largo de su currículum. Es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, miembro del Comité Científico y de la Global Academy de Citizens Pro Europe, también embajador de la marca Ejército y asiduo colaborador en prensa y en medios de comunicación audiovisual. Destacaré por último que Su Majestad el Rey le entregó el premio FIES de periodismo por un artículo relativo a 5 años de un reinado ejemplar. Daniel, ¿qué nos puedes decir sobre los temas que nos planteamos aquí en esta mesa? Muchísimas gracias, Teresa, por la presentación. Muchísimas gracias a Aldo Olcese, que ha estimado oportuno que estuviera aquí. Muchísimas gracias a tantos amigos y compañeros y a mis queridos alumnos y alumnos, incluso que por aquí estoy lleno de emoción. Vamos a ver, ni Europa, hasta Escandinavia o la frontera con Rusia, ni el Mediterráneo por entero, desde los Tartesos, y estamos hablando de año arriba, año abajo, 1200 años, o 3223, ¿no? Desde el presente, se entiende sin España. Por tanto, una mesa como esta, una conversación como esta, donde hay un país claramente europeísta como es España y con una presencia indiscutible en el Mediterráneo, se hace obligatoria. Bueno, iba a decir, caramba, estamos en una mesa donde podían ser 2 mesas, pero no me quejo vista la mesa anterior, ¿verdad? Donde decían, Dios mío, tenemos 8 temas, ¿cómo vamos a gestionarlo? En todo caso, comienzo desvelando la sorpresa. La respuesta es afirmativa. España tiene que liderar, por su propio interés, en su particular, pero también por el conjunto, una mayor presencia en Europa y, naturalmente, en el Mediterráneo. Esto es algo completamente trascendental. Está llamado a ello. Hay un concepto clave, como tengo 7 minutos, trataré de ajustarme, más que nuestros brillantes compañeros anteriores, pero si me paso, no pasa nada. Estratégico.
que yo creo que hay que manejar correctamente en este asunto para no perdernos. Cuando digo estratégico me refiero a que es esencial, basal, nuclear. Lo que ya ha sido el rector Andradas, un axioma. Es decir, es una verdad del barquero, no es un teorema, ¿no? Que es la verdad matemática que hay que demostrar. Y es la siguiente. Porque está claro que Europa es Occidente. Pero ¿todo el Mediterráneo es Occidente? ¿Sí o no? ¿Todo el Mediterráneo quiere estar en Occidente, aunque sea de forma sui generis? ¿Sí o no? Y desde este punto será posible, en mi opinión siempre, en mi opinión naturalmente, hacer un planteamiento correcto al liderazgo que se debe plantear. Todos sabemos que hasta el siglo VII la civilización, fuera directriz o fuera asumida, era la misma, ¿verdad? San Agustín viene de Túnez, que sería ahora, en fin, daba igual, y a un otro lado. Sin embargo, a partir del siglo VII está claro que se ha producido un hecho divisivo, diferenciador, a uno y otro lado. Por tanto, el problema, no podrá, o la materia, no podrá afectarse de una manera unívoca, sea cristiana, si la queremos llamar así, o europea, sea musulmana, sino que inexorablemente estamos obligados a encontrar que los puntos, el mínimo común denominador, que haga posible llegar a algún acuerdo favorable para todos nosotros. Hay tres elementos en el presente, en mi opinión, de nuevo también, claves y decisivos. En la mesa anterior se han citado, y aquí está el decano de Cendra, que lo ha hecho formidablemente bien, como siempre, todo se ha dicho. Una es la revolución tecnológica y digital, que va a una velocidad, a una intensidad, que va a agudizar la distancia entre países, y en particularmente entre los que están a un lado del Mediterráneo y los que están a otro. Hay otro tema al que se va a volver o se debe volver, que es el crecimiento económico y social. Hasta el año 2014 nos pasamos 10 años contando cuánta gente salía de la pobreza. Desde el año 2014 estamos contando cuántos han vuelto a la pobreza o cuántos han vuelto a la extrema pobreza. Es imposible repartir miseria, o si se quiere, se puede extender miseria, pero hay que volver a crear riqueza. Y luego para ver cómo se reparte o cómo se hace una sociedad más justa. Porque si no, la dinámica es de crear unas supercastas de ricos y unas masas, cada vez más masas y más empobrecidas. Y hay un tercer elemento, el mundo se está fragmentando, y se está fragmentando en bloques liderados, como todos sabemos, por China, Rusia, Italia. Y esto va a generar seguramente que el propio mundo ya no se pueda concebir a lo mejor como norte-sur, sino en qué bloque quiero estar o me interesa que puedan estar, aunque no compartan exactamente los valores, ¿verdad?, que son fundantes o necesarios en la Unión Europea. Y creo que en esto no hace falta que me explique que me estoy explicando razonablemente bien a lo que me refiero. ¿Queda claro o no? Pongo un ejemplo muy reciente, pero recentísimo. Ayer mismo, Ana de Palacio contaba en un artículo que China ha sido el agente decisivo para un acercamiento entre Irán y Arabia Saudí. Toma Flandanone. China, o el líder chino, ha estado hace poco en Moscú. Y ayer habló por teléfono con Zelensky. O sea, hay una realidad geopolítica que se está transformando. Y lo que habrá que decidir, lo que tendrá que decir toda sociedad, también en el Mediterráneo, por el propio interés de España y por el interés de la Unión Europea, es dónde va a estar, con quién quiere estar y cómo quiere estar. Yo creo que estos son los elementos decisivos para que España pueda desempeñar correctamente, que además creo que le corresponde, insisto, por su propia historia, un liderazgo europeo y un propio liderazgo en torno a toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Cómo se encuentra? Vamos a decir, ¿qué quiere China? Porque las cosas conviene tenerlas claras, ponerse de acuerdo. ¿China qué quiere? Lo tenemos todo claro, ¿no? Materias primas. ¿Y Rusia qué quiere? Vamos a decirlo cariñosamente. Fastidiar con J Occidente, ¿no? Bien. Ambas están de acuerdo en que quieren cambiar el orden mundial, pero ahí tenemos una ventaja. No se ponen de acuerdo en cómo ha de ser el nuevo orden mundial según su eje. Con lo cual creo que Europa puede tener una oportunidad y jugar un factor dentro de su bloque. Hay que convencer que es necesario. ¿Cómo nos encontramos los españoles en este momento? Yo, dicho con todo el cariño posible, porque esto es un foco de reflexión, yo creo que debilitados. Y probablemente debilitados porque tenemos la casa desordenada. Bueno, lo dejo ahí, que queda como muy polite, ¿no? Tal estupendo, desordenada, ¿vale? Pero es imprescindible
que España tenga una mayor presencia en Europa. Sobre todo, cuando resulta que tenemos la sociedad europea más europeísta, nuestra propia diversidad interna como nación compleja y rica nos puede ayudar a entender una Unión Europea compleja y diferente, cuando resulta que hay una sociedad civil potente y hay una muestra emocionante y evidente de lo que estamos diciendo, y cuando yo creo que realmente los dos grandes partidos, eso es lo que ocurre, están de acuerdo en lo sustancial o al menos respecto de las políticas europeas. Por tanto, hay que tomar una decisión. Y vamos a acabar casi diciendo algo decisivo: la voluntad política. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué y ponerlo en marcha. Un pequeño consejo que se me ocurre por comentarios que oigo. Está muy bien, pero a lo mejor la Unión Europea debe abandonar su idealismo, su cierta intransigencia, y entender que si yo voy a dialogar con alguien que tenga una necesidad, esto es muy sencillo. Es que dice, no, es que si viene un chino me construye un aeropuerto, y si viene un europeo me da una conferencia. Entonces, ¿me explico o no me explico? Todo el mundo sabe que en una circunstancia de necesidad, entre que me construyan una infraestructura, me den móviles, la que estamos hablando de África, lo que quieran, ¿de acuerdo? Y me den una conferencia, ¿con qué me quedo? Con la conferencia. Y a veces tenemos estándares tan altos, tan fuertes, que nos bloquea. Insisto en la realidad geopolítica. Y tengo que hacer una última alusión. Creo que voy por 6 minutos, creo, pero si no, corto aquí y luego habrá otra oportunidad. La Unión Europea y Estados Unidos están más alineados de lo que se piensan seguramente sus adversarios, mucho más alineados. Porque está muy bien hablar de autonomía estratégica de Europa. Yo la defendería, pero no basta con ser guapo o tener garbo. Para tener autonomía estratégica tienes que tener una población pujante, una economía pujante, un poder militar pujante. Por tanto, no se puede prescindir. Es más, creo que esa OTAN, quizá con un nuevo diseño, porque aquí están personas que saben más que yo, casi todo, pero está claro que los límites geográficos de la OTAN han quedado rebasados por cómo se está organizando el mundo. No pretendo ser polémico, pero como sugerencia para el debate, para la reflexión, si se está diciendo que, ¿por qué no incorporar Israel a la OTAN? Con más razón digo yo, Marruecos a la OTAN. Incluso desde el punto de vista interno es fantástico. Hemos hecho una operación parecida a la de Grecia con Turquía. Cabe mayor competencia, y está Chipre, relativamente reciente. ¿Sería una posibilidad? Desde esa alianza militar, y sobre todo porque también lo estamos viendo, con este enfrentamiento global, ¿qué ha ocurrido? Basta con ver la noticia del viernes pasado. El nuevo acuerdo de Estados Unidos para suministrar misiles Patriot a Marruecos. Claramente Marruecos es aliado de Estados Unidos, Argelia de China o de Rusia y por tanto de China. En fin, ya concluyo en esta breve intervención para que no diga todo el mundo esto es horrible, voy a abandonar. Digo, horrible por el ponente, no por el tema que es apasionante, claro. De acuerdo. Conviene saber qué se quiere hacer y ponerse en marcha. A la propia España le interesa, nos interesa como españoles, como nación, y en nuestro papel inevitable en la Unión Europea. Me remito a las pruebas evidentes. En España creo que hay gente súper inteligente, con una capacidad increíble. Vamos a ponernos en marcha, vamos a trabajar, vamos a fijar el qué, pero no, que no quede todo, perdón por esta expresión coloquial, que no quede todo en chau chau. Vamos a chutar a portería. Vamos a buscar gente que empuje y que haga posible ese liderazgo imprescindible para España y por la Unión Europea y para la Unión Europea, de España en Europa y de España ante una política mediterránea. Gracias, Daniel. Muy bien. Gracias. Evidentemente lo tenemos complicado. Lo que pasa es que habría que profundizar bien en ello. Nos hemos quedado un poco huérfanos desde el Brexit también. España ahí podría tener un cierto papel importante en el eje transatlántico si se supiera jugar bien el partido, por decirlo de alguna manera, porque no es lo mismo la Unión Europea con el Reino Unido dentro que la Unión Europea sin el Reino Unido dentro, y eso pues tiene sus consecuencias. Pasa es que tampoco no sé si nos dejarán mucho, porque no somos excesivamente cumplidores.
leía anteayer que España estaba encabezando, era una información periodística y no vi el informe original, por eso pongo un interrogante. Pero leí que estábamos a la cabeza en recursos de incumplimiento o por tema de mala transposición o no transposición de directivas. Hombre, un poquito más de empuje, ¿no?, en la relación España-instituciones europeas en algo tan elemental como es formar ese sistema jurídico integrado entre el derecho europeo y el derecho nacional. Entonces tendríamos que aplicarnos un poquito. Lois Babarro Alén va a ser la siguiente persona que va a intervenir. Carmen me ha pedido hacerlo después, así que por eso me la salto, no es que me haya olvidado de ella. Y para presentarlo, bueno, pues es... En fin, la expresión es fea, pero es nuestra cuota joven, nuestra necesaria cuota joven aquí en la mesa y en el Congreso. Me siento pacto. discriminado. Yo pensé que era yo la cuota joven. Bueno, podríamos hacer una interpretación de joven. ¿Verdad? Diferente. Ya sabemos que en derecho todo es opinable y que si estamos dos juristas habrá tres opiniones, claro. con lo cual no pasa nada ahí. Bueno, pues Lois es profesor, tiene experiencia en sector público como en el sector privado, profesor de la Escuela de Organización Industrial, también de la Universidad de Vigo, y luego pues ha trabajado o trabaja en varias empresas, Intensive Learning SL, el Viajes Dublín, también ha sido profesor de inglés en el Colegio Cardenal Cisneros, pero sobre todo viene como presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios. De ahí mi llamada a la juventud y agradecer su presencia en esta mesa. Lois, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, el concepto joven es un concepto muy relativo. Yo, que trabajo en la universidad, veo a chavales de 19 que parecen ancianos y veo a gente de 60 que son un auténtico ciclón. O sea que el concepto joven habría que redefinirlo un poco entre todos. Yo soy presidente de un colectivo que representa casi 100.000 jóvenes empresarios a nivel europeo, en 15 países. Somos, casi diría que una asociación antisistema, porque en un mundo donde tendemos al conformismo, a no salir de la zona de confort, que en un contexto en el que estamos viviendo, que haya jóvenes que decidan montar una empresa, la verdad es que tiene un valor espectacular y que debería tener un gran reconocimiento. Vivimos, o por lo menos un poco mi visión como joven y del colectivo al que represento, un mundo extremadamente incierto. Les digo a mis alumnos que viven un mundo mucho más complejo que a veces que el de nuestros padres, porque en aquella época había una hoja de ruta, tú estudiabas esto y sabías más o menos dónde ibas a vivir, pero a día de hoy vivimos en un mundo donde lo que hoy se llama innovación dentro de unos meses resulta estar obsoleto. Vivimos en un mundo donde las cosas están cambiando a un ritmo espectacular. El contexto de jóvenes es un contexto que han crecido en una crisis muy importante. Después ha venido la pandemia y ahora viene la guerra de Ucrania. Por lo tanto, muchas veces no somos capaces de decirle a los jóvenes cuál va a ser su hoja de ruta, ¿no? Decía Séneca que nunca hay viento a favor para aquellos que no saben a dónde van. Resulta muy fácil hoy intentar orientar a los jóvenes, pero yo no sé si la carrera que estudian hoy dentro de 10 años va a tener viabilidad o no, si va a existir o no. Y en un contexto como este, la verdad es que es muy difícil a veces motivar a los jóvenes. Por eso me gusta mucho este congreso de sociedad civil, me alegro mucho. Uno de los grandes retos es, yo cuando fui presidente de una asociación en Galicia, ponía un lema todos los años. El lema de uno de los años era la palabra implícate, y siempre le pedía a los jóvenes que se implicasen en movimientos sociales, vecinales, estudiantiles. Uno lo que no puede estar es sentado esperando que sean otros los que cambien la sociedad. Tienes que ser partícipe. Hay una frase que me gusta, que si cambias tu mundo, cambias el mundo. Y poco a poco ser partícipe de todos esos cambios. Y ahí, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que se culpa a los jóvenes de inmovilismo, de que no tienen intención de emprender, como si el ser humano se reprodujera por esporas, ¿no? Como si los jóvenes no fueran fruto de un sistema familiar, educativo, que tiende muchas veces a no salir de la zona de confort. Y yo creo que a los jóvenes hay que, y Europa yo creo que es uno de los grandes puntos positivos, ofrece certidumbre. Los valores europeos, y a mí que me toca viajar mucho, ya no solo como presidente europeo, sino como presidente de Europa en el G20, los valores europeos para mí representan el humanismo. Y este es uno de los grandes retos. Nos decía un rector colombiano, a mayor digitalización, mayor necesidad de humanismo. Uno de los grandes retos y una de las cosas que más me gusta de Europa
es que tenemos la capacidad de entender que la persona está en el centro del desarrollo en general. Cualquiera que haya visto las políticas europeas o las políticas de desarrollo de los próximos 30, 50 años, verá que el ser humano está siempre en el centro. Por eso a mí me gustaba mucho en la mesa anterior hablar de que faltaba filosofía, faltaba historia, faltaba cultura clásica, faltaba la capacidad de entender el mundo. De hecho, me comentaba un director de recursos humanos que ahora en los grandes consejos de administración están incluyendo filósofos. Y dices tú, en Telefónica, ¿qué pinta un filósofo? Sí, lo que hacen falta ingenieros y telecos. Pues no, porque una cosa son los números y otra cosa es entender que no es lo mismo invertir en la India que invertir en Europa, que invertir en Colombia. Por lo tanto, la antropología, el humanismo, para mí son elementos fundamentales de desarrollo que deben estar en el centro de las políticas de todos los países. He visto bastante desapego por parte de los jóvenes en algunos países hacia Europa, pero creo que es un problema de comunicación. La gente o el ser humano suele dar la espalda a aquello que desconoce y no hemos empleado el suficiente tiempo en las escuelas o en las universidades en enseñar el valor de Europa, el sentimiento de pertenencia colectiva. Y en lo que a España se refiere, que yo salgo por el mundo inmensamente orgulloso de mi país, ¿no? Y veo a los otros países todos con sus banderas y a veces da la sensación de que los españoles salen al mundo y como que agachan la cabeza, ¿no? Creo que uno de los grandes liderazgos europeos es el nexo de unión entre Europa y Latinoamérica, que es un factor diferencial, y en segundo lugar es el talento. Vivimos una época de digitalización, de transformación, de inteligencia artificial y hay elementos que las máquinas nunca van a sustituir, que es la creatividad, la cultura y evidentemente el mundo latinoamericano tiene elementos que jamás va a sustituir una máquina bajo ningún concepto. Por lo tanto, yo creo que eso es uno de nuestros grandes factores diferenciales. No tengo miedo al cambio. Dicen por ahí que cuando soplan vientos de cambio, algunos se dedican a construir muros mientras otros se dedican a construir molinos. Es un mundo de oportunidades, pero que alguna gente compara con una especie de revolución industrial y a mí eso me parece muy peligroso porque yo añadiría un factor que es muy importante, que es el tiempo. Las anteriores revoluciones industriales requirieron de 1 o 2 generaciones para transformar el paradigma, ahora no. Yo no sé dentro de 5 o 10 años si el trabajo que un compañero mío tiene lo va a tener o no. Es decir, todos aquellos trabajos que no aporten valor no van a tener sentido. Y con el 5G, me decía hace poco un compañero, es que hoy un oftalmólogo desde Nueva Delhi puede operar a un tío en Houston con una precisión milimétrica, como si estuviera a 10 centímetros del enfermo. Por lo tanto, si yo soy oftalmólogo en Europa o en Houston, a lo mejor mi trabajo empieza a estar en peligro. Por lo tanto, vivimos un mundo de tremenda incertidumbre. Esto es lo que vivimos los jóvenes y lo que yo creo que Europa ofrece es un marco de valores con una hoja de ruta muy clara, donde, por generar polémica también, alguna gente habla de que somos un club, que hablamos de economía para salir a jugar al terreno del juego. Sí, sí, pero habrá que empezar a evaluar si ciertos países pueden pertenecer si no asumen los valores sobre los cuales se creó la Unión Europea. Esto no solo es economía. Y por lo tanto, todos estos populismos, todos estos nuevos populismos, no voy a decir nombres, no vaya a haber alguien aquí de otro país que lo haya votado y me meto en un problema, pero sí que es cierto que pertenecer al club no solo es una cuestión económica, sino también de valores. No me quiero extender demasiado y creo que es un elemento fundamental porque si no dejaríamos de ser Europa y pasaríamos a ser otra cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, concuerda con algunas de las cosas que se han dicho también en las mesas de abajo. Esta llamada a una formación más integral, una formación global, que no sea únicamente técnica, memorística. No podemos equiparar tampoco formación a titulación. A veces cuando me dicen son la generación más formada, digo en todo caso más titulada, no sé si más formada. Habría que distinguir un poco. Y claro, eso es muy importante porque si no el ciudadano, ¿de qué manera puede actuar? ¿De qué manera puede incidir? ¿Cómo puede ser crítico? A mí me gusta mucho la idea de Bobbio alrededor del ciudadano informado como ciudadano consciente, que es el que después puede ser incisivo en la decisión de los asuntos públicos. Claro, eso sin una formación importante, adecuada, es muy difícil. Y es evidente que hay mucho desconocimiento de Europa. Incluso de España. Somos el único país en la Unión Europea que no tenemos una asignatura que enseñe cómo funcionan las instituciones de una manera sistemática, cómo funciona la Unión Europea. A ver, esto es un déficit brutal. Y claro, pues es evidente que tenemos que incidir en ese sentido. Me alegra mucho que lo hayas puesto en valor. Bueno, a continuación, Damián Carmona,
que es un emprendedor empresarial que ha trabajado en diferentes sectores, en el cinegético, ambiental, agrícola, inmobiliario y actualmente también en el asesoramiento político. Tiene una actividad filantrópica importante en el marco de organizaciones y de fundaciones. Es patrocinador de la Fundación Civismo. Interviene también en muchos medios de comunicación y hay que señalar que es directivo de Sociedad Civil Ahora, que es la organización que promueve este congreso, y que es presidente de la Fundación Sociedad Civil. Así que tienes la palabra también. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, no sé ya. No. Cuando en 1798 se publica el ensayo sobre el principio de la población de Malthus, la población no llegaba a los 1.000 millones. Actualmente ya hemos sobrepasado los 8.000. Por suerte para todos nosotros, incluso los fundamentalistas del ecologismo, más de 200 años después, parece que sus imprescindibles teorías para el avance del pensamiento económico, político, social y científico no eran del todo acertadas. En cualquier caso, para lo que nos ocupa, lo importante es la cifra, 8.000 millones de seres humanos. Este es el escenario en el que nos desenvolvemos. De estos 8.000 millones, 3.000 corresponden a la India y China, con aproximadamente 1.500 millones cada uno. España, con 47,5 millones, es insignificante. Incluso Alemania, con sus 83,7, representa muy poco a nivel poblacional. Únicamente la Unión Europea, con sus casi 450 millones, puede representar un papel importante en el actual panorama geoestratégico. Y es posible que aún así este nivel de integración pueda quedarse corto ante las amenazas a las que se enfrenta la civilización occidental. En cualquier caso, antes de pensar en una escala superior de integración, es necesario acabar los objetivos que los padres de Europa tenían cuando concluyeron la primera etapa de su obra, la decisión, que entregaron a nuestra generación para convertirla en una promesa de futuro. Una responsabilidad que hemos eludido peligrosa y vergonzosamente. Actualmente ya vivimos en el futuro que en 1993, en la revista Foreign Affairs, predijo Samuel Huntington. En este momento, los conflictos más importantes son entre civilizaciones, y Occidente es el objetivo a abatir por todas las demás. Los desafíos a los que nos enfrentamos son reales, más que les pese a los defensores de las teorías buenistas, y no van a desaparecer por ignorarlos, sino que irán a más. Por tanto, si queremos defender nuestra sociedad y los valores que representa Occidente, nuestra principal aportación pasa por concluir el proceso de integración europeo. Hay que reconocer que en el momento de su fundación los padres de Europa tuvieron un aliado muy poderoso. La invasión de Hungría en 1956 supuso el último espaldarazo que llevó a la firma de los Tratados de Roma. Actualmente el mismo aliado, no ya tan poderoso, se empeña en dar un nuevo impulso. La invasión de Ucrania del pasado año parece haber despertado a Europa del plácido e inconsciente letargo en el que se sumió hace décadas. Lo que no está tan claro es que, a pesar del empeño de Putin por unir Europa, la clase política actual esté a la altura de Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi o Paul-Henri Spaak. En el actual mundo globalizado, la disyuntiva a la que nos enfrentamos los europeos no versa sobre la necesidad de unirnos, sino sobre qué tipo de Europa queremos. Una Europa donde la clase preponderante sea la política y, por tanto, la burocracia aplaste la libertad y el desarrollo, es decir, ser liderados por una clase dirigente política improductiva, cuyos miembros establecen la competencia interna en la capacidad de medrar y que en su estrategia de ascenso social han entrado en una peligrosa dinámica de mercadeo con el demos al que solo pueden ofrecer lo arrebatado a otros, o una Europa donde los individuos sean libres para competir y crear riqueza. Es decir, que el liderazgo lo ejerza una clase formada por emprendedores, donde la competencia se establece en la capacidad de innovar para ofrecer mejores productos y el triunfo lo determina el público mediante su selección. Convencido de la necesidad de una sociedad civil fuerte, estructurada y unida, de tal manera que sea capaz de llevar a cabo su principal función, pues en último término la sociedad civil constituye el mecanismo más eficaz para controlar el Estado en las democracias representativas, tengo claro que los ciudadanos europeos, ante la disyuntiva que enfrentamos a la hora de decidir qué tipo de élite debe de predominar, debemos apostar por potenciar la de los creadores y no la de los reguladores, como sucede actualmente. Europa está secuestrada por una clase burocrática improductiva
que instalada en su zona de confort detesta la competencia. De ningún modo debe entenderse esta crítica como una enmienda total a la clase política, pues a estas alturas todos somos conscientes del fracaso de los intentos utópicos provenientes tanto de la derecha como de la izquierda de eliminar el Estado. Lo que se pretende es, en la línea de todos los grandes pensadores políticos, advertir del peligro que supone la tendencia malthusiana al crecimiento innecesario e indiscriminado de la burocracia política y su tendencia al abuso del poder. Desde un punto de vista biológico, la evolución se explica por las mutaciones y la selección natural. En clara correspondencia, la evolución de las sociedades se debe a los cambios en las ideas e instituciones, así como a la competencia interna y externa. En los estados modernos, la clase política pretende utilizar la burocracia para atenazar a la sociedad, impidiendo la competencia como medio para consolidar y defender sus posiciones de privilegio. Cuando lo logran, como es el caso de Europa, solo es cuestión de tiempo su colapso. Si los ciudadanos apostamos por los mejores, Europa tiene todos los elementos necesarios para volver a ser decisiva y liderar el nuevo mundo. Sé que estas pretensiones despiertan la animadversión de determinados sectores que representan lo políticamente correcto. Pero yo le preguntaría a estos autoproclamados militantes del progresismo, ¿qué hay de malo en liderar el mundo? Sobre todo si es consecuencia de las ideas y el trabajo. Además, cuando este liderazgo permite compartir con otras civilizaciones los valores occidentales. Los únicos que se han demostrado permiten sociedades libres y prósperas, en las que los individuos pueden desarrollarse hasta donde sus capacidades le permitan. Gracias. Muchas gracias, Damián. Desde luego has situado bien el problema. Los retos que tenemos solamente son asumibles en común. Cada uno de los estados de la Unión Europea por separado, ni aún el más grande, es insignificante ante la magnitud de los retos globales que tenemos planteados. Y evidentemente has vuelto a retomar el tema de los valores, que en Europa no son entelequias, ojo, están en un artículo de un tratado, del Tratado de la Unión Europea, en el artículo 2, que costó lo indecible hacerlo, porque colocar ahí esas cosas, bueno, lo que tuvimos que trabajar para conseguirlo. Y no son una entelequia porque incluso pueden llegar a fundamentar procedimientos, entre comillas, represivos. El equivalente a lo que sería aquí nuestro 155 lo tenemos en el artículo 7 de los tratados, en el procedimiento de sanción. Claro, muy bien. Por lo tanto, ahí hay algo que, aunque francamente es de difícil puesta en práctica, tendría que mejorarse, y el procedimiento preventivo que se ha instaurado por la Comisión también es muy dificultoso, pero eso significa que hay que perseguir la consecución de los valores. Otra cosa es que no hayamos atinado todavía con el mecanismo jurídico que nos permitiera hacerlos del todo efectivos, pero ahí están, ahí están. Y quizás eso enlaza con algo que ha salido también por aquí, y es si todos tenemos que ir a la misma velocidad durante el mismo tiempo en el marco de la Unión Europea. ¿Somos todos capaces de poder asumir esa complejidad de los valores europeos en todos los estados, los 27 que hoy forman la Unión, y hacerlo todos al mismo ritmo? Yo ya defendí en mi tiempo, cuando la Constitución Europea, la Europa con velocidades diferentes, lo he vuelto a defender en la conferencia sobre el futuro de Europa últimamente, la verdad que con muy poco éxito, pero me parece que sería más realista ver de qué manera un grupo de estados podría tener un liderazgo importante y que el resto no es que se les marginara, sino que se fueran de alguna manera asimilando a medida que se fueran produciendo las condiciones para que todo ello funcionara mejor. Porque, claro, hicimos la gran ampliación, pero, Dios mío, hay que pensar que esa gran ampliación no fue la de España, Grecia y Portugal, sino que fue otra cosa muchísimo más compleja. Los ciudadanos tuvieron que adaptarse a cosas terriblemente distintas de aquellas a las que estaban habituados, y eso, pues, evidentemente, pasa factura.
Bueno, pues para hablarnos de todas estas cuestiones, porque gran experiencia tiene en ello, tenemos a Francisco Fonseca Morillo, que es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense de Madrid y profesor de Derecho Internacional Público en Excedencia por la Universidad de Valladolid, a la que me ha dicho hoy que ha vuelto, porque claro, durante ese tiempo en que no ha estado allí se ha ocupado muy directamente de asuntos europeos, tanto en la propia Comisión Europea como director de la oficina de la Comisión Europea en España, en dos periodos diferentes, como después también director general adjunto en Justicia y Consumidores. Además, claro, ha plasmado su digamos, experiencia intelectual en numerosas obras de derecho comunitario y de derecho de la Unión Europea. Así que, todo tuyo. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los presentes y gracias naturalmente a los organizadores de este evento. La segunda vez que participo y siempre es un placer. Enhorabuena, Aldo. Continúa, por favor. Bueno, yo tenía preparado respuestas a preguntas concretas, pero lo que me pide el cuerpo es un poco hacer una recopilación. Pues venga. Y quiero centrar mi intervención en 3 temas. Liderazgo, Mediterráneo y Quo Vadis Europa. Liderazgo. Me parece que eras tú, Teresa, quien decía, con razón, enmendando un poco a Daniel, que el problema que tenemos en Europa es que cuando uno piensa en Mitterrand, Kohl, González, Delors, dice, ¿qué hay ahora? Yo siempre he pensado que eso de que los tiempos pasados fueron mejores es complicado. Y permitidme que lo explique. Yo trabajé 4 años para el presidente Delors y él nos decía siempre, ¿cuál es mi éxito? ¿Cuál es el éxito de la comisión? Dice que cuando yo empecé en el 85, como presidente de la comisión me refiero, a la Comisión Europea ni estaba ni se la esperaba. A mí me dejaban que en la mesa del Consejo Europeo yo asumiera la responsabilidad de cortar la tarta en trozos. Y ojo cómo cortaba el trozo francés, el trozo alemán, y ahí me dejaban luego, después de cortadas las partes, me dejaban que rebañara el cuchillo. Esa era la parte de la comisión. Claro, como yo tengo el cuchillo, pues ese rebaño o rebañado cada vez iba más. ¿Qué es lo que quiero decir? Y esto se lo voy a decir muchas veces a Javier Solana también. Cuando hablamos de un liderazgo, era un liderazgo sobre algo nuevo. Europa se construye como una entidad política, seamos claros, cuando se nos cae el paraguas protector de la Guerra Fría, dicen, habrá que hacer algo políticamente. ¿Es justo decir que hoy tenemos menos liderazgo? O lo que habría que decir es que el liderazgo es un liderazgo más acorde con estos tiempos tan fluidos en los que estamos viviendo. Ahí lo dejo. Lo que no ha cambiado, y no voy a entrar en personalismos, lo que no ha cambiado en absoluto es que Bruselas se entiende como un fantástico retablo en el que se expresa la teoría de los juegos. Europa es simplemente, y si me permiten, es un cambio de paradigma en el que los padres de la civilización mundial, el Mediterráneo y Europa, hemos decidido que el poder se expresaba no a ver quién tenía más fuerza. La unificación europea se ha pretendido siempre a traer más fuerte. Julio César, Carlomagno, el emperador Carlos V, Napoleón, Hitler. Hemos decidido cambiar todo esto porque el poder se expresa a través de la mesa de negociación y cambiando cartas. Ese es el secreto de Europa. Y creo que Rafael, que está aquí y que ha sido director general del Consejo de Justicia, estamos uno al lado de la mesa, no me contradirá. Y cuando hablamos de liderazgo, tenemos que entender, y esto es muy importante para España, que no vivimos bajo la dictadura de la pareja o del motor franco-alemán, motor que está bastante gripado. Lo que hay que ser muy claro, de ahí teoría de los juegos, es cuáles son los intereses centrales de todos los estados en la Unión Europea. Yo me acuerdo que hasta el año 2004, ¿cómo votábamos en el Consejo? ¿Te acuerdas, Rafael? Cada estado tenía un número de votos. Por casualidad, clásicamente, Francia, Alemania e Italia generosamente tenían 10. España tenía 8, los medianos 5 y los pequeñines 3.
¿Qué significaba esto entre los juegos? Y no se nos olvide que Francia y Alemania, en todos los asuntos que se discuten a diario, juegan a 10 sobre 10. No España, no Italia. Tenemos una gran influencia, pero hay aspectos en el que no nos jugamos gran cosa. ¿Cuál es el secreto? Escoger bien tus cartas. Claro. ¿Cómo ha funcionado esto siempre? Y yo creo que eso fue uno de los grandes descubrimientos de aquellos españoles que nos metieron en Europa, tanto UCD, Partido Socialista y posteriormente Partido Popular. Hablo desde naturalmente Leopoldo Calvo Sotelo hasta Marcelino Oreja, pasando por Felipe González. ¿Cuál es el secreto? Entender que España tenía que jugar por separado con Francia y con Alemania para saber dónde auno el interés nacional con el europeo. Cuando España ha sido capaz de hacer esto con Italia o apoyándose en el Benelux, hemos pasado de 8 a 9,5. Ese es el liderazgo. ¿Se está haciendo ahora? Pues miren ustedes, yo voy a ir un poco a contracorriente. Yo creo que en estos momentos, por razones, no estoy juzgando a ningún líder político, Estoy dando de la realidad que percibo yo en cómo se discuten las cosas en el Consejo. Hoy España tiene ministros buenos, ministros malos, ministros regulares, como ha tenido siempre, pero es cierto que España tiene un cierto liderazgo que está basado, a mi modo de ver, en 3 grandes temas. El primero, porque España ha sabido vender, no sé si nos habrán educado o no, ha sabido vender que ya era hora que Europa tuviera una política anticíclica. La pareja Draghi-Pedro Sánchez, para conseguir el Next Generation, aunque ahora el objetivo común sea que nos den un poco más de tiempo, naturalmente. Como política anticíclica, como política en la cual estructuralmente habría que conseguir que Europa se financiara emitiendo deuda. Deuda limitada, por supuesto, pero emitiendo deuda. Se ha vendido muy bien. Y de hecho, puede ser casualidad, puede discutir, pero España siempre se ve como el ejemplo del gran plan de recuperación, resiliencia y transformación, hecho a tiempo, hecho el primero, y ojalá le salga bien porque es un ejemplo para los demás. Por tanto, esta postura anticíclica y antiaustericidio, por así decirlo, puede ser un liderazgo de comunicativo, pero funciona bien. El segundo, naturalmente, política migratoria. Porque España somos la gran puerta por nuestra conexión con África y hemos demostrado, y ese es el liderazgo, querido Lois, querido Damián, lo importante, hemos demostrado que la Guardia Civil, la Policía Nacional, tenían mucho que enseñar a todos, ¿verdad, Rafael? Y hemos conseguido que España no sea el llorón, el pedigüeño, el que dice que es lo mío, para que hoy, alguien me lo preguntaba antes, si hay algo que hay que resolver en Europa es el Pacto de Asilo e Inmigración, y el último Consejo Europeo ha dicho la parte más complicada, que es la solidaridad, es decir, el reparto, la reubicación, eso se resolverá en diciembre bajo presidencia española. Consejo Europeo de marzo de este año. ¿Por qué? Porque entendemos mucho mejor África, Marruecos, y sobre todo América Latina, que muchos países. Segundo elemento de liderazgo. Y el tercer elemento de liderazgo es que España ha sido capaz en este mundo global de decir, ojo, que yo soy mucho más en la historia de los juegos que valer 8. Soy mucho más, ¿por qué? Porque la marca España es el español. Y efectivamente ese es liderazgo intelectual que ejercen las reales academias de la lengua. Ese liderazgo de los premios Príncipe de Asturias. Ese liderazgo del jefe del Estado. Es fundamental. Lean ustedes la entrevista a Lula, al presidente Lula en El País de hoy, en la cual se trasluce una especie, en mi impresión al menos, de admiración a la estabilidad de España. Claro. Por lo tanto, liderazgo existe. No hablo del gobierno actual, porque esto es una continuidad. Hablo de que nos lo creamos un poco más. 2, Mediterráneo. Me pedían hablar de ello, del Mediterráneo. La política mediterránea de la Unión Europea se basa más allá, querido Daniel, más allá de si efectivamente Turquía mira hacia Oriente y Marruecos mira hacia Occidente, se basa mucho más
en que Europa decida políticamente que tenemos un río grande, y el río grande es el Mediterráneo. Y el río grande no es solamente el estrecho, 14 kilómetros. El río grande es que tenemos que asumir que la pacificación final de Siria e Irak puede venir un impulso político como el chino en Irán y Arabia, pero que quien tiene que poner las fuerzas de interposición, quien tiene que expresar el liderazgo no solamente para acoger de manera generosa refugiados, sino para establecer reconciliación entre comunidades, es Europa. No lo va a hacer Estados Unidos. Lo que no podemos hacer, y estoy de acuerdo contigo, Daniel, perfectamente, es que la paz en Siria sea un sinónimo de Turquía. ¿Por qué Turquía? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Y el Mediterráneo significa que tenemos que establecer un partenariado real Europa-África, que no hará nadie por nosotros. Un partenariado bilateral, Unión Europea, Unión Africana, en el cual, a cambio de un plan masivo de inversiones, haya compromisos en materia de seguridad jurídica por parte de los africanos mucho más que los actuales. Este es el plan Mediterráneo. España es la puerta. Y el tercer elemento, y que yo terminar, es el Quo Vadis Europa. Yo eso de llorar sobre la leche derramada, eso de decir Europa estamos en declive, todos los estados europeos son pequeñitos, no pueden competir, nos va a comer China, nos va a comer India por las patas, no es un mensaje que simplemente compre. Ahora bien, ¿por qué? Porque Europa, si no lo creemos, tenemos una nueva oportunidad. En este mundo de bloques que ya no es norte, sur, este, oeste, sino en función de intereses, Europa podemos seguir siendo el honest broker entre puentes. Por potencia demográfica, 450 millones de habitantes, por potencia industrial, por capacidad tecnológica y sobre todo brillantez intelectual, porque somos la sociedad más urbana que existe a nivel mundial. Eso significa cohesión del territorio. Por eso no creo tanto en el declive. Lo que creo es que tenemos que ser capaces, de ahí tu pregunta, Teresa, muy pertinente, tenemos que ser capaces de establecer qué queremos hacer. Yo, cuando se me habla de Europa, perdí una gran oportunidad en el mundo actual, la descarbonización, China tienes quien produce el litio, el cobalto, las baterías eléctricas, Taiwán tiene todos los semiconductores, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hemos pagado el precio simplemente de una Francia, que quiere ser quien controla en África y Oceanía, se nos olvida Oceanía, por cierto, sino en el AUKUS, y una Alemania que piensa que puede competir en política industrial con Taiwán. Eso tenemos que evitarlo. Y tenemos una oportunidad única en África, de demostrar que somos muchos más aliados de África que China. Eso se puede remediar, pero para eso tiene que haber una voluntad política en Europa. Y ahí termino ya con la cuestión de Europa a dos velocidades. Yo creo que el problema de Europa básicamente consiste en que tengamos que hacer un screening, perdónenme la palabra en inglés, sobre el principio de cooperación leal y quién juega demasiado a ser un free rider, que suena mucho mejor que un gorrón si lo dijéramos en español. Y al final de esto, tenemos en el propio tratado capacidad de hacer. La adhesión de Ucrania, no se olviden ustedes, en nuestra cooperación reforzada. Yo no veo Ucrania, salvo que cometamos el fiasco que hemos hecho con Turquía, en los próximos 25 años siendo núcleo duro de la Unión Europea. Oiga, en su día nos inventamos la CECA, que se ocupaba solamente del comercio del acero. Tenemos el Tratado de Funcionamiento, que se ocupa de políticas sectoriales. Podemos poner un periodo larguísimo de transición en política agrícola, porque Turquía hay productos de mercados agrícolas europeos que Turquía produce el 25% de la producción mundial. Y lo que hay que hacer es establecer que la diferencia no es quién quiere ir más deprisa o menos deprisa. La diferencia es quién está dispuesto a poner fuerza de interposición en Ucrania y aceptar posibles cuerpos que vuelvan metidos en bolsas de plástico. Bueno. La cuestión es quién está dispuesto a negociar cierras factorías de Renault a cambio que yo cierro otras factorías eléctricas y te compra energía nuclear a ti. Estoy inventando, ¿eh? Ser capaz de hacer eso y vuelvo a traer a los juegos. La pareja franco-alemana tiene que volver a funcionar y creo que está empezando a volver a funcionar.
Y España es un aliado esencial de eso. Y si hacemos esto, al final tendremos una unión política a 27 menos X, siendo X aquellos que necesitan más tiempo. Pero hay que hacerlo claramente con el instrumento de los tratados. ¿Cómo? Querida Teresa, te cojo la palabra. El artículo 49, en el cual, para entrar a la Unión Europea hay que respetar el artículo 2, no puede terminar cuando uno entra. Eso Hay que hacer el espejo del artículo 49 cuando se es miembro. Claro. Y el artículo 7 no sirve para esto. Bueno, y ya acabo aquí, perdón, que lo hablo más tiempo es necesario. Muy bien. Bueno, ya han visto, el planteamiento es realmente magnífico. Es decir, Europa no es un tema de fuerza, sino un tema de habilidad. Yo eso también lo he visto primera mano muchísimas veces. Es más saber cómo colocar el mensaje y con quién discutirlo primero, para que luego ese a su vez convenza a otro, que no el intentar abochornar en un momento determinado, ¿no? Una cuestión para la audiencia yo me acuerdo siempre lo que me decía un jefe de Estado, no español, participando hace unos 15 años, que decía siempre: ¿qué es el Consejo Europeo? El que no es capaz en el Consejo Europeo de ir a dar un beso a Merkel y decirle en inglés: no te vayas a los Alpes, vente a los Pirineos o a donde sea, que es mucho mejor para veranear y hacer montañismo con tu marido, y a continuación dirigirse a Sarkozy en francés y preguntarle qué tal va Carla Bruni, no existe. Claro, Perdón. claro. Pues es eso, sí, evidentemente las relaciones establecidas entre las personas, que luego se multiplican también entre los países, son muy importantes. Y es verdad que hemos tenido grandes liderazgos. Creo que somos el único país con 3 expresidentes del Parlamento Europeo. Sí, pero en cambio en la Comisión Europea... No, pero en el Parlamento Europeo, Sí. ojo, que Sí. es un órgano cada vez más importante: Borrell, Barón y Gil Robles. Es decir, y ahora tenemos el alto representante de la Que es el política segundo. exterior. Primero que es Solana y Borrell. ahora Borrell. Claro, Borrell. Hemos tenido 2 ahí. Es decir, que evidentemente se han sabido desplegar bien las habilidades para poderlos situar, porque esto no surge de la nada, evidentemente. Y está claro también todo el tema que estás planteando, porque eso denota que hay que tener capacidad de propuesta. Es decir, el no tengamos aquí a los gorriones, pongo la I para no repetir la palabra, sino capacidad de propuesta, es decir, proponer cosas que realmente puedan ser asumidas. Aunque tengamos a veces metas mucho más altas, tener el suficiente realismo como para poder decir en un momento determinado, en vez del 70% de lo que estoy pidiendo, pues voy a ver cómo juego bien el 40%, porque a lo mejor ese 40% es realmente muy, muy decisivo. Es decir, esto son planteamientos que realmente son importantes para entender cómo está funcionando hoy en día el mundo y cómo podría funcionar bien un liderazgo español en este contexto tan complicado que tenemos. Ahora cambiamos de tercio. Mari Carmen Quintanilla, que es diplomada universitaria en Relaciones Laborales y profesora mercantil, funcionaria de carrera del Cuerpo Técnico Superior de Organismos Autónomos de la Administración Civil del Estado. Se ha dedicado a la política durante largo tiempo, a diputada nacional del Partido Popular por Ciudad Real. Forma parte de la Junta Directiva Nacional del PP y además, bueno, también ha tenido un compromiso importante en los temas de igualdad. Hace nada, 15 días, ¿no? O 3 semanas que estuvimos en el tema del estudio sobre el impacto que puede tener en la legislación española la directiva que tiene el proyecto de directiva que está aprobado por la Comisión Europea, que ahora está en fase de negociación, sobre la violencia de género y violencia doméstica. Pues son temas realmente importantes. Los temas de igualdad de mujeres y hombres le han preocupado siempre mucho y ha recibido varios honores y varios premios, tanto del ECOSOC como de Naciones Unidas, como en España el premio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en reconocimiento a la labor contra la violencia de género. Carmen, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días, queridas amigas y queridos amigos. Quiero, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, dar las gracias a Aldo Olcese por haberme invitado a participar esta mañana aquí con todos ustedes
Y, cómo no, felicitar a cada uno de mis colegas que han estado en esta mesa. Se aprende siempre, por eso quería intervenir la última, querido Paco, querido director general de la Oficina del Parlamento Europeo en España y, bueno, muchos cargos, y querido catedrático y profesor de CUNED, querido Daniel. Bueno, yo ayer estaba en el Consejo de Europa, porque efectivamente, querida Teresa, eres una magnífica moderadora y una mujer de la que se aprende siempre, y en esos hace 15 días aprendí pues cómo habías estudiado perfectamente la futura directiva contra la violencia de género, que quiere indiscutiblemente armonizar la legislación de toda la Unión Europea para esa prevención y esa protección de las mujeres víctimas que sufren la violencia de género, y que desgraciadamente no solamente es cuando son asesinadas por un maltratador, sino la trata, la prostitución, tantas consecuencias y tantas formas de violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de ser mujer. Pero no voy a hablar hoy de igualdad, ni me va a tocar hoy hablar de igualdad. Decía que ayer estaba en el Consejo de Europa porque, bueno, efectivamente, como muy bien me presentaba Teresa, he sido parlamentaria 20 años de mi vida, pero 10 años de ellos he trabajado y he estado y formaba parte de la delegación española ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y por mis trabajos y por haber sido la parlamentaria de referencia en la redacción del Convenio de Estambul, pues tuve el honor de que me nombraran miembro permanente y parlamentaria de honor del Consejo de Europa. Así es que hasta que, bueno, esté en este mundo, pues seré parlamentaria. Y estaba en el Consejo de Europa. Y efectivamente, bueno, pues se debatían grandes temas. Uno de ellos era la guerra de Ucrania, ¿no? Está presente continuamente en el Consejo de Europa. También se debatía el futuro del Consejo, el futuro de las instituciones europeas. Y a mí me preocupa, y me preocupa porque no se puede poner en cuestionamiento las instituciones europeas. Hay veces que se cuestiona y que se confunde el Consejo de Europa con el Consejo Europeo, pero el Consejo de Europa, que nace después de las terribles guerras que ha sufrido Europa y que nace después de la Segunda Guerra Mundial, nace por un principio fundamental, que es mantener nuestra democracia, nuestra libertad y la paz. ¿Y por qué empiezo así? Empiezo así porque yo creo que Europa ha sido el continente, la Europa occidental, nuestra Europa, la Unión Europea, donde efectivamente los valores de la democracia, a pesar de algunos países que hoy incumplen esos principios claros del Estado de Derecho, no quiero hablar de ninguno, pero en nuestra mente está alguno de ellos, ¿no? Pues indiscutiblemente hay instituciones que les llama la atención y que están trabajando día a día porque el Estado de Derecho, la democracia, la libertad se cumpla en esos estados. Y por otra parte, porque cuando ayer pensaba en qué podía hablar yo esta mañana, en las dos preguntas que nos hacían, pues yo desde el primer momento la tenía preparada, pero me ha pasado lo que a Paco Fonseca de ¿por qué Europa? ¿Por qué el liderazgo de Europa? Y si hay algo que tenemos que asumir los españoles, es que desde el primer momento que España se incorpora en aquel momento a la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea, ha sido 40 años de grandes éxitos a nivel económico, a nivel social y en el avance de la propia sociedad española. No en vano tenemos que pensar que fuimos admitidos por unanimidad en aquel Parlamento Europeo y que ningún país había tenido esa votación unánime de todos los parlamentarios para que España se incorporara en aquel año 1986 hoy a la Unión Europea. Y efectivamente ese ha sido el milagro español, pero también ha sido el liderazgo de nuestra propia España dentro del contexto de la Unión Europea. Por lo tanto, desde el primer momento tengo que decir que éxito, liderazgo y la gran oportunidad
de vivir en democracia y en Estado de Derecho, que no solamente nos trajo, bueno, ya me quedan 3 minutos, pues ya acabo de empezar, nos trajo, no, perdona hijo, pero es que me ha asustado, nos trajo nuestra incorporación a Europa, sino también la gran transición que hicimos y que somos referente en el mundo, porque fuimos capaces de pasar de la ley a la ley, y desde luego eso también tuvo mucho que ver estar en el contexto de la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente Jean Monnet decía que Europa se iba construyendo de crisis en crisis, y hemos vivido la crisis del Brexit, estamos viviendo la crisis de Ucrania, hemos vivido la crisis de la pandemia, ha sido terrible la pandemia, y hemos vivido crisis que indiscutiblemente nos han hecho reflexionar, nos han hecho en algún momento retroceder, y hemos retrocedido para poder avanzar. Y yo me gustaría, con independencia de la política de inmigración, que ya la ha dicho Paco Fonseca, que la ha dicho Daniel, que la habéis dicho todos, en la política de inmigración, lo que significa el Mediterráneo hoy en el contexto de la comunidad internacional, es un puente hacia la construcción de nuevas oportunidades, porque en esas oportunidades no solamente están los valores de la Unión Europea, las directivas comunitarias, pero también está la propia Agenda 2030, muy traída y muy llevada. Pero ¿quién va a estar en contra de terminar con la pobreza en el mundo? ¿Quién va a estar en contra de terminar con el hambre en el mundo? ¿Quién va a estar en contra de establecer principios que además fue un gobierno en España quien firmó la Agenda 2030 en París en el año 2015? Con lo cual tenemos varios contextos y varios tratados y varias posiciones que van unidos unos con otros. Pero a mí me gustaría hablar de con independencia de las crisis que hemos vivido y de las que tendremos que vivir, a mí me gustaría hoy hablar del Pacto Rural Europeo. Estamos hablando de geopolítica, de grandes debates, de cómo China y Estados Unidos hoy están dentro de la comunidad internacional y cómo afectan día a día nuestras vidas, pero a mí me gustaría que España en ese liderazgo liderara el Pacto Rural Europeo. ¿Y por qué? Porque hoy nos enfrentamos en España a grandes retos. El reto de la despoblación, el reto demográfico, el reto de las energías y el reto de la digitalización. Y en esos retos tenemos que estar presentes como país que en estos momentos es uno de los países con otros países de la Europa central que mayor despoblación sufre. 2 de cada 3 personas que abandonan el mundo rural son mujeres. Mujeres que se quedarían en ese mundo rural si tuvieran empleo. Mujeres que se quedarían en el mundo rural si tuvieran alternativas de futuro. Y ahí tenemos que tener claro que Europa no solamente es geopolítica, que Europa no solamente son las grandes directivas comunitarias. Europa es también hablar de personas, de seres humanos, de hombres y mujeres que indiscutiblemente están esperando que haya una respuesta a esa lucha contra la despoblación que le ha puesto encima de la mesa la presidenta de la Comisión, 20.000 millones de euros para luchar contra la despoblación, pero también ha puesto encima de la mesa, en el que yo participé en el Pacto Rural Europeo el 15 y 16 de junio del año pasado. Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Lo digo porque no solamente el liderazgo está en el cambio de cromos, el liderazgo también está en poner en marcha medidas que hagan posible el mantenimiento de la vida de nuestros pueblos, el mantenimiento de la riqueza económica y el mantenimiento de lo que significa el futuro de los pueblos de España y de la Europa central. ¿Y por qué lo digo? Porque hablamos de energías renovables. En la mesa anterior se ha hablado de las energías renovables que vamos a tener electricidad barata y vamos a tener el gran reto de convertir todo el campo de España en un campo solar. Muy importante, pero yo me pregunto, ¿ese es el futuro?
¿O el futuro es la soberanía alimentaria que está en manos de nuestros hombres y mujeres agricultores, que gracias a ellos hemos mantenido nuestras mesas llenas de alimentos cuando estaba la pandemia? En ese pacto rural europeo, en ese liderazgo de la Unión Europea, en ese liderazgo de España que tiene que estar presente, yo pido que ese pacto esté entre la ruralidad y lo urbano. Que ese pacto, desde luego, tenga claro que las energías renovables podrán ponerse en terrenos de barbechos, pero que nunca podrán ponerse en aquellos terrenos que mantienen hoy la soberanía alimentaria de cada uno de nosotros. Porque si esa soberanía alimentaria se termina, cuidado, si esa soberanía alimentaria se termina, podrán entrar productos de otros países donde no se cumple ninguna de las medidas que establece Europa para tener alimentación saludable. Por lo tanto, liderazgo en la soberanía alimentaria, liderazgo en la alimentación saludable, liderazgo en lo que significa también el gran reto que tenemos con los jóvenes y el empleo de nuestros jóvenes, que está dentro de la guía para la recuperación y las transiciones justas que ha aprobado la Unión Europea y que son la base de los 20 principios del pilar europeo de los derechos sociales de la Unión Europea. Aquí hablamos mucho de grandes políticas geopolíticas, pero no hemos hablado de la estrategia de los cuidados para toda la Unión Europea, una estrategia de los cuidados que por primera vez después de la pandemia pone en valor en la Unión Europea que hay que establecer todos los países miembros una estrategia de los cuidados para profesionalizar a las mujeres que cuidan de forma informal y que no están reconocidas, que hay que incorporar a los hombres en esa estrategia de los cuidados y que hay que establecer medidas de conciliación para el futuro de las familias. Por lo tanto, ese es otro de los grandes retos que tiene España para poderlos liderar, porque somos el país, junto con Japón, más envejecido del mundo y que ahí tenemos que establecer políticas de dinamismo de lo que significa tener 65 años como yo y que no me siento vieja, sino que me siento joven y que en esa juventud podemos aportar mucho desde la sabiduría de ser mayor. Por lo tanto, soberanía alimentaria. Por lo tanto, la estrategia europea de los cuidados y también, cómo no, lo ha dicho Paco, yo lo vuelvo a repetir, tenemos que liderar en el mundo con nuestro idioma. El español es el segundo idioma del mundo. En redes sociales muchos días es el primero. Y sin embargo me encuentro que voy a instituciones europeas, como hace un mes a las Naciones Unidas, y me encuentro que nuestro idioma oficial de las Naciones Unidas, no está en la Asamblea General y solamente hay traducción al inglés y al italiano porque lo han pagado. Y cuando hablo con las instituciones que les corresponde, me dicen que no hay dinero y, por otra parte, que no hay traductores en español porque han desaparecido después de la pandemia. Esas dos contestaciones que me dan me suponen una tragedia. He hecho una queja al Ministerio de Exteriores e indiscutiblemente también he pedido, como no podía ser de otra manera, que el idioma oficial dentro, el español, dentro de las Naciones Unidas, en el Consejo de Europa y en el Parlamento, pueda tener la traducción que le corresponde, porque si no menoscabamos el idioma que hablan 500 millones de seres humanos en el mundo. Y por otra parte, porque inmediatamente que no hubo español en la reunión, los países de habla hispana, los latinoamericanos, hispanoamericanos, inmediatamente tuvimos reuniones bilaterales quejándose de que el idioma español no estuviera presente dentro del contexto de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el liderazgo de España está presente en la Unión Europea. Posiblemente nos tenemos que quitar muchos complejos que todavía tenemos, seguir teniendo claro soberanía alimentaria, estrategia de los cuidados, el español y, por supuesto, tenemos que tener claro que España, dentro de ese mar Mediterráneo, que se convierte en muchos días en un foso, pero que en otros momentos es el puente, en ese puente ya lo hizo claramente el proceso de Barcelona y la Unión Parlamentaria, incorporando el gran debate que puede ser el futuro de la emigración y que la Unión Europea tiene que contar con España
para ese gran acuerdo del consenso que tienen que tener los países del Magreb junto con España y con otros países de nuestro entorno comunitario. Muchísimas gracias y muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Nos has situado un poco con los pies en el suelo en algunos temas, porque evidentemente cuando estamos hablando de la Unión Europea nos fijamos mucho en la macropolítica y es evidente que la vida de las personas depende de lo que esa macropolítica pues va decidiendo. Y también la reflexión acerca de todo lo que nos ha enseñado la pandemia, que a veces nos olvidamos. Yo recuerdo el libro que coordinó José Ramón, La Gran Pausa, porque evidentemente cuando repaso mi vida en esos últimos años, hay dos que fue la pausa. Es decir, entonces eso te da mucho que pensar y evidentemente hay que tenerlo en cuenta para ir mejorando en toda esta serie de cuestiones. Y terminando por la referencia al español en los organismos internacionales. Yo voy a añadir otra cosa. El español aquí en España, en toda España, TODA, en toda España, y no únicamente en algunos sitios, sino que podamos hablarlo, estudiarlo y comunicarnos en él de la misma facilidad que ho faig en català quan estic a casa meva. Es decir, que tenemos que ser más proactivos desde ese punto de vista. Y como decíamos en la mesa de abajo, ¿cómo la ciudadanía puede impulsar? Pues quejándose, diciendo, aportando, ejerciendo también ese liderazgo social. Y ahí os voy a hacer una pregunta a todos para que a partir de ahí digáis lo que os parece. ¿Cómo la sociedad civil puede apoyar, aunar, intervenir en toda esta serie de cuestiones? Daniel. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, la prueba evidente yo creo que es en un acto como este, y lo siguiente es que no se quede en algo puntual. Sería muy deseable abandonar el régimen existencial de la subvención, que es algo muy europeo, para intentar poner los propios mecanismos y llegar a los objetivos que pretenda una sociedad. Es verdad que hoy día, para bien o para mal, las redes pueden ser como un océano desatado en una dirección u otra. Y es verdad que una comunicación horizontal, inmensa, la hemos padecido los últimos 20 años de manera intensa, y se podría intentar construir una red o un sistema de forma que esa articulación o ese pensamiento fuera influyente. Porque lo cierto y verdad es que se hacen muchas reuniones, se hacen muchas reflexiones. Yo veo aquí toda la inteligencia, el talento. Hoy toca estar aquí, puede tocar estar ahí y demás, pero luego llega la hora de votar y la traslación parece que se ha quedado en algún tipo de dique o se ha evaporado por algún cauce. Entonces, lo que hay que conseguir es, bueno, poniendo en escoláctico, es conseguir pasar como sociedad de la potencia al acto, ¿no? Que diría el aristotélico. En fin, parecer algo sencillo y no alargarme. Sí, Sí. yo bueno, perdón. No, sigue tú. Sí, yo creo que hay varias claves. En primer lugar, la actitud, la educación y un poco la sociedad. Veo a mucha gente, y me tocó hablar un poco de colectivo joven, sentados en un asiento esperando que sea la sociedad o el gobierno de turno, las instituciones públicas las que garanticen su futuro, olvidándose de que el futuro lo garantiza la actitud de todos y cada uno de sus ciudadanos. Por eso hablaba antes de la palabra actitud y de la palabra implícate. El último año de mi presidencia, como ya puede ser políticamente incorrecto que te vas, quería poner un lema en la asociación que era menos llorar y más madrugar. No me dejaron porque era políticamente incorrecto. Pero creo que las sociedades se cambian implicándose, madrugando y transmitiendo valores de perseverancia, actitud. Y yo creo que ahí los jóvenes tienen un papel muy importante. Y reitero, la sociedad tiene que contar con ellos y convertirlos en elementos del cambio. Es decir, el sentarse, llorar, lo veo a menudo. El gobierno no me apoya, los empresarios me roban, los políticos me roban, correcto. Pero tú te levantas todos los días a las 10 de la mañana y haces exactamente lo mismo. Digo yo que al final de mi vida hay algo que es brutal, y se lo he dicho a alguna persona de las que se quejan de manera permanente. Yo tengo 3 niñas y al final de tu vida cuidado con este perfil de gente, porque puede ser que tus hijas un día te miren a la cara y te digan: papá, ¿y tú qué has hecho para cambiar esto? Y como no tengas la capacidad de responder a tus 50 y pico, 60 años, tienes un problema y muy gordo de dignidad y más. O sea que yo creo que hay que hacer sociedades proactivas y esto conviene que se traslade desde las familias y desde el sistema educativo, sin duda.
Pues bien, la sociedad civil lo único que puede hacer es estar más unida para ser capaz de poder controlar a la clase política. Los políticos, ¿cómo diría yo esto? Vamos a ver. Si queremos mejorar la democracia, la solución no va a venir de parte de los políticos. Tiene que venir de que la sociedad se organice para poner unas reglas del juego en la que la competencia realmente esté dentro de los partidos políticos. Ahora mismo no hay competencia y la competencia es la que mejora la sociedad, lo que hace que todo avance. Yo, por ejemplo, aquí tenía la sensación de que los europeos, como ciudadanos, estamos en un recinto cerrado en el que hay 5 o 6 elefantes mastodónticos y nosotros estamos aquí discutiendo de si esto, lo otro, lo de Italia, lo de España. Si es que el marco europeo se nos ha quedado pequeño. El marco europeo tenemos que cambiarlo para poder ser capaces de tener una propia palabra, de tener una capacidad de defender lo de todos los europeos. Y además tendremos que hacerlo junto con Estados Unidos. Debemos defender Occidente. Y para eso hace falta lo que ha dicho Daniel. Tienes que tener dinero, que Europa lo tiene. Tienes que tener unos valores, que los tenemos, pero no tenemos ejército. Y o los políticos o los ciudadanos convencemos a los políticos de que es necesario de que se dejen y que vayan a lo esencial, a lo importante, que es que tienen que terminar lo que los padres de Europa pensaron, que es hacer los estados federales de Europa, para que podamos tener alguien que defienda realmente todas esas cosas que queremos aquí todos. No es fácil. Paco. Yo me apunto a lo de menos llorar y más madrugar, sinceramente. Vamos a ver, Schumpeter, cuando teorizó sobre la evolución de las democracias, ya en los felices 60, decía que la gran deriva, el gran problema de la democracia era que los sistemas políticos derivaran hacia modelos de democracia de consumidores y no de democracia de ciudadanos. Yo creo que estamos todos muy abiertos. Los políticos se han habituado a decir cuál es tu ideología, no sé qué dicen las encuestas, y los ciudadanos nos hemos habituado a decir, ¿para qué me voy a comprometer en esto si de todas maneras continúa funcionando? Yo creo que, como decía Daniel, mi respuesta particular es: yo llevo muchos años con mi bastón de peregrino y no me cansaré de seguir hablando, probablemente predicar en el desierto, pero no hay que hacer, pero el compromiso es eso. España tiene un problema, y me dirijo aquí a intelectuales que han trabajado más esto que yo. España hemos sido, durante muchos siglos, desde la Contrarreforma, los españoles hemos sido súbditos y no ciudadanos, hasta que la última guerra carlista, 36-39, acabó. Y seguimos pensando así, que como el poder nos engaña, podemos hacerle trampas. Y esto hay que cambiarlo. Pero esto sí, querido, me acuerdo contigo, esto es cuestión de los ciudadanos. No somos súbditos, no somos consumidores, pero hay que comprometerse y mancharse las manos. Carmen. Sí, yo dejé de ser súbdita el día que pensé que la sociedad civil tiene voz. Y lo pensé porque salí de mi zona de confort con 28 años, funcionaria del Cuerpo Técnico del Estado, para crear la primera organización no gubernamental de mujeres rurales de España, AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que ha dado voz desde esa sociedad civil a las mujeres rurales, y en aquel momento, 40 años, pueblos sin agua corriente, pueblos con las telefonistas del cable y pueblos donde las vacas cruzaban y no habíamos entrado en la Unión Europea ni había política agraria comunitaria, rompimos la invisibilidad de las mujeres rurales para que tuvieran voz. Eso es ser sociedad civil. Ser capaces, desde una organización no gubernamental, desde una asociación, cambiar a la sociedad para que la sociedad entienda que no hay futuro en los pueblos del mundo si no se cuenta con las mujeres rurales. Para que la sociedad entienda que hablar de igualdad de oportunidades no solamente es hablar de mujeres directivas ni de mujeres ejecutivas, sino hablar de mujeres agricultoras, de mujeres maestras del mundo rural, de mujeres farmacéuticas del mundo rural o de mujeres concejalas que viven en los pueblos de España. Y organizar la sociedad civil es conseguir que efectivamente los gobiernos del mundo y las propias Naciones Unidas hoy tengan en la agenda política que tienen que contar con planes de igualdad como el Plan de Igualdad de la Unión Europea 2020-2030
2025, que establece claramente políticas en favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales. Eso es salir de la zona de confort, eso es hablar de la sociedad civil, eso es poner voz a la sociedad civil, que creo que es fundamental para que, y no estoy de acuerdo con Damián, de los políticos, hay políticos buenos, políticos malos y políticos que servimos y que hemos servido durante muchos años a la sociedad porque creemos que la política es la forma de hacer posible lo imposible. Hay políticos de todo Muchas tipo, gracias. pero los Muchas partidos políticos son lo menos democrático que existe. Bueno, Y no hay ninguna democracia interna en los partidos políticos. Pero Y eso es negativo para la democracia. Entonces tenemos que hacer unas reglas que permitan que haya más competencia interna en los partidos políticos. Pero por eso estamos gente que seguimos trabajando a pesar de no estar en la vida política, porque creemos por encima de todo en la transformación de la sociedad y en poner en marcha valores que efectivamente son necesarios para esa transformación. Y hay otros que trabajamos para que los partidos políticos se democraticen y tengan una regla de juego que permita que haya competencia real entre los políticos y entre los ciudadanos. Pues muy bien, si yo me alegro mucho que Pues, lo digas, pero me da mucha pena porque es que creo que el servicio a los ciudadanos también los políticos lo hacen muy bien. Algunos sí, otros no. Y también, para repartir ya para todas partes, que los medios de comunicación no sean locainitas que son, porque es que muchas veces el problema político lo han creado ellos. Exacto. Entonces, o los políticos hagan que dominan las cadenas de televisión, porque se que dejan, dominan la publicidad dominar. estatal. Si son privados, porque se dejan dominar. Porque dominan. ¿A quién No, le dan la no, no. concesión Perdón, de televisión, de radio? perdón. Es ¿A decir, quién le da la publicidad a gubernamental? mí me da usted lo que quiera y mientras estoy allí haré lo que crea que profesionalmente tengo que hacer. Es decir, No podemos pedir a la gente que hagan el favor de actuar. Y para terminar, aprovechemos el semestre de presidencia española. Hagamos que la sociedad civil esté presente en ese semestre de presidencia española, porque eso es importantísimo. Exijamos políticas de Estado, de propuestas hacia la Unión Europea. No vayamos solo de pedigüeños, aportemos iniciativas, porque es de la única manera también que nos haremos ahí un hueco y que podremos ir avanzando. Pero para eso se necesitan, lo que reclamábamos abajo, mejores consensos. Por lo tanto, a ver si conseguimos aprovechar, porque yo recuerdo haber vivido un semestre de presidencia española en donde hubo el tránsito de Felipe González a Aznar. Yo había intervenido con el Consejo y con la Comisión y luego con el Gobierno en la reforma del Tratado de Maastricht para dar a luz el Tratado de Ámsterdam, y lo que se hizo durante un gobierno se continuó haciendo durante el otro, porque hubo una política de Estado. Entonces, reclamemos esas políticas de Estado, y la sociedad civil estamos ahí precisamente para eso, no para llorar, para madrugar. Para madrugar. Venga, pues muchas gracias.